Muy buenas noches, buenas noches, estimados amigos. Estamos aquí otra vez. Chualintuta y meina yangakushanki sapnikichi salillancha halillacha kusis halacha. Kunantuta chalinchata sumaqchata Jesús michanchista ya chayrukusunchis. Ya chayrukusunchis. Chayna katinga waqpata chaykuna allintuta sapanka huknikichis sapanka huknikichis allintuta kachu. Kuna puncha y que piña seguir avanzando en las clases del día de hoy, ¿ya? Para seguir avanzando, ¿eh? Gracias a todos los amigos que se están conectando por las diferentes plataformas, se están conectando por Facebook, TikTok, por YouTube y también por Meet. Estamos en simultáneo transmitiendo por todas las plataformas. Ahora sí, wow, hey, Panay, entendido. La anterior clase, el día lunes, nos hemos quedado en la página 17 de nuestro libro. Ya espero que ahora ya tengan todo vuestro material. Y matando con apoyo y Sunchis. Vamos a aprender el conector lógico aditivo IMA. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Se siente mi voz por ahí? Manachu. Ari, chachi. Ari, Ayito, tal vez. chachi. Cancho.
Hayuki Kosa. Excelente. Yarishani Ya. yachachi. Muy bien, estimados Alliku amigos. Mira, yarishayki. veamos lo siguiente. Ya, cosa. Ya. Entonces, vamos a continuar con esta clase. En este caso, estimados amigos, muy importante. Ya. Mayroon kay kama. Ya. Ya. Mayroon ¿cómo se dice conector lógico, Ya. Por ejemplo, yo decía un tiempo, escuché y decía, sí, mi atajona, los que unen expresiones, juntarme y los más famosos conectores que utilizamos es el I, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, en este caso, estimados amigos, nosotros utilizar el famoso I en el quechua? Y menos no que Ines Jamarimanjis Majesuasiminchiste, ¿ya? Muchas veces nos dice, oye, Juan y Carlos, y arroz. O sea, ese I que estamos viendo, estimados amigos, ¿cómo lo conocemos en el quechua? ¿Ya? Entonces, veamos. A ver, un momentín. Ya, un momentito, un momentito. Eh, uy, un momentito. A ver, ya. Tenemos, estimados amigos, el conector copulativo I, ¿no es cierto? Javier, ¿quiere ingresar todavía más? Vamos a permitir, ya está. Ahora sí nos encontramos aquí, mira. Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de ¿ya? Esta es la clase 02, ¿ya? De escritura. Recuerden eso. Entonces, ¿qué conector estamos utilizando? Estamos utilizando el famoso I, que vendría a traducirse al quechua como nuestro imán. O sea, este famoso I que tú utilizas con mucha frecuencia, en el quechua se traduce como imán. En algunos casos, por ejemplo, nos decía, no siempre su traducción va a ser I, puede ser además. Pero, estimados amigos, ¿cómo yo digo esto en el quechua? Por ejemplo, yo digo, Rolly, ¿ya? Compra, ¿qué cosa? Papa, huevo por ejemplo, y dices, pues, y queso. O sea, en este tipo de expresiones que estoy mostrando en la pantalla, mira, fíjate, Rolly compra papa, huevo y queso. Caipia alinda jaurinches y mata. Tarerutskei y. En el castellano se llama conector lógico copulativo, pero en este caso, ¿cómo utilizamos en el quechua? Ese es el tema, ¿eh? ¿Cómo utilizar esto en el quechua? Ahora, estimados amigos, para eso hay algo sencillo que tú tienes que entender. En el castellano encuentras dos cosas. Rolly, que vendría a ser el sujeto de la oración, ¿ya? A ver. Rolly es el sujeto de toda la oración, ¿eh? La persona que realiza la acción. El verbo, aquí tenemos el verbo comprar, que es el verbo principal, y lo demás son complementos, objetos. Papa es un sustantivo que cumple la función de objeto. Huevo también, por ejemplo, y al final queso. Entonces tenemos, pero aquí hay un elemento que nos falta. Entonces, ¿cómo yo escribo esta expresión en el quechua? ¿Ya? No solo puede quedar así, puede ser más amplio, depende de cómo nosotros queremos. Entonces, como les dije, siempre, Rolly, reconocemos, ¿ya? Luego, ¿qué vamos a poner? Compra, ranting. Esta sería mi expresión. Rolly, ranting. Ya tengo mi
estructura. Jauregui yapış. ¿Ya? Rolly, Randy. Ya está. Entonces, mi sujeto y mi verbo ya lo tengo, ya está clarito ahí. Guaguay dice, ¿eh? Está clarito, clarito. Ahora, ¿qué nos falta aquí? ¿Qué vamos a aumentar? Ya, un momentito, ahora vamos a ver aquí. Ya, está bien. Jawari, ¿qué hay? Porque es España, ja. Lo que nos falta es esto, pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos, estimados amigos, en esta situación? Yo a Rolly le aumento, pues, mi los verbos, digo los sustantivos, papata, runtuta, mira, fíjate, ¿eh? Y al final pongo queso, masara, ¿ya? Va a variar en algunos lugares el tema de vocabulario porque suele variar debido al uso, pues, que le dan en las diferentes comunidades. No siempre va a ser, pues, masara, masara, ¿ya? Sino que siempre va a variar de acuerdo a la zona, ¿ya? Y este I es el elemento primordial de esta noche. Entonces, cuando yo ya he terminado de aquí, de enumerar mis cosas, ya, de color verde, al final, terminando eso, recién le aumento mi famoso I, que se traduciría IMA. Ya está. Y aquí está el famoso IMA que estamos hablando. Y mi expresión sería, pues, Roli, papata, ronduta, mazarata, IMA, ranti. Esa es mi expresión. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, las reglas son muy claras aquí. ¿Cuál es la regla que debo entender, que debo conocer, que debo saber? Es que el famoso IMA del que estamos hablando, ¿ya? Dice que se coloca, ya vamos a poner, se colocará ¿dónde? Al finalizar, al final de haber, al final de todos los elementos que has enumerado. Siempre. Si no, no funciona. Así va. Ya se han hecho. O sea, si yo quiero poner el IMA, no va a ir pues como en el castellano, ¿eh? En el castellano tú decías, pues, oye, en el castellano aquí pongo la I, aquí mira que estoy bloqueando, pero en este caso, estimados amigos, en el quechua siempre va a ir al final. Mira, equipo, puse el ejemplo. Roli, papata, runtuta, masara, ta, ¿ya? Ima, randi. Después de que he puesto todos mis recursos aquí, recién puse, pues, estimados amigos, el ima, aquí. Chairaya churani. Esa, pues, o ese, pues, es el trabajo que yo debo seguir, pues. Debo tener esa estructura, estimados amigos. Un momentito, por favor, voy a colocar el cargador. Ya está. Muy bien. Entonces, estimados amigos, esa es la estructura. Ahora, regresando a nuestro libro, ¿qué encontramos? ¿En qué hecho IMA se utiliza para añadir un elemento más a una enumeración? Como sabemos, ¿eh? Como el castellano dice, yo iré con mi amigo, mi papá, mi perro y mi hermano. ¿Ya? Entonces, se coloca al final de la lista después del último elemento para indicar que aún falta añadir otro elemento o que se está agregando algo adicional sin especificarlo completamente. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, generalmente se combina con sustantivos, expresiones que llevan trazos como el acusativo, locativo, el de la finalidad, el posesivo y el manda. Puede trabajar con cualquier, en este caso, con cualquier sufijo, sí puede trabajar. Ya no hay problema. Trabaja con todo. Por ejemplo, yo no solo puedo utilizar el sufijo acusativo. Puedo poner, por ejemplo, lo siguiente. Ronnie llama a Juan, por ejemplo, a Juan, a María, ¿ya? O simplemente puedo poner Role, ¿ya? Escribe, ¿ya? Escribe, ¿qué cosa? Nombres. ¿Qué nombres? Como, dos puntos, pongo Juan, coma, María, coma, José, ¿ya? Y Doris. En este caso también funciona, pues. Yo puedo escribir
nombres y voy poniendo. Rolly llama, escribe nombres. ¿Cuáles son nombres que escribe? Los nombres que escribe es Juan, José, María y Doris. Entonces, mira lo que escribe. Rolly, ¿ya? ¿Qué cosa? Sutikunata. Sutikunata, Hilfa. Ya está. ¿Ya? Sutikunata, Hilfa. Marca que Sutikunata cama. Juan, coma, María, coma, José, ¿ya? Coma, Dorisima. Dorisima, ya está. Entonces, si yo deseo, puedo poner de esa manera, ¿eh? Entonces, solo depende de cómo yo realmente quiero formar mis oraciones, ¿ya? Pero es un poco difícil que vaya este tipo de expresiones, más que todo vamos a utilizar este tipo de expresiones donde siempre van a estar acompañados por un sufijo. Si te has dado cuenta aquí, el sufijo acusativo ta, hemos visto que está frecuente. Ta, pronto ta, Masarata. Mira, te das cuenta, estoy poniendo los sufijos. Va a tener esa estructura, estimados amigos, ¿ya? Y aquí veamos algunos ejemplos muy interesantes. Mira, dice, Nogat, andata, papata y marantini. ¿Solo en dos elementos puede ir? Claro, puede ir. Yo compro papa, ¿ya? Pan y papa. Esa sería mi expresión, pues, ¿eh? Yo compro pan y papa. Ya está. Ahora ya aprendiste a decir cómo se dice pan y papa, Juan y José, Ruth y María. O sea, ya aprendiste a decir cada una de esas expresiones de hecho, ¿ya? Entonces, eso vamos a utilizar de manera frecuente, estimados amigos. Así que, aquí está, mira. Han, Cochapi, utilizando el pie, ¿ah? Oye, vamos a estirar esto para que vean sus compañeros que nos siguen por las redes. Mira, ahí está. Y dice, mira, Han, Cochapi, Wasipi y Matianki. Ya está. Estoy utilizando el pi como el recurso que me da a entender eso. Otra vez, por ejemplo, dice, Pai, Sarata, Rontuta, Ima, Apamunga. Hablando de un tiempo pasado. ¿No es cierto? Dice, Nogaiku, Wasipi, Chahrapi, Ima, Llankaiku. Podemos utilizar así. ¿Entendido? Estimados amigos, ya y aquí también igualito, Waitata, Aichatema, Rantingich. ¿Ya? Entonces, ese es el modo afirmativo. Aquí el modo negativo va a cumplir la función, por ejemplo, yo jamás tanto papá te iba Rantinich. A ver, alguien dice por aquí que levantó la mano. A ver, eh, Matilde, alguien tú te iba tan, imagínate para aquí Matilde, a ver, dime que Matilde. Y yo anga cuma aquí torjari morkan ki. Se equivocó, parece, profe. Bien, Matilde, pues, me piensa, pues. Ya está, muy bien, amigos. Entonces, aquí tenemos, mira, un modo negativo. Lo que hemos estado avanzando, ya, a la anterior clases también es modos negativos, ¿eh? Por ejemplo, ya, ¿cómo es el caso del modo negativo, estimados amigos? Ya, en este caso va a cumplir una regla muy interesante. El mana, el mana, el famoso sufijo mana que nosotros utilizamos aquí, ¿dónde se va como, dónde se va a colocar? Aquí está, mira, el mana, ya, dice, ñoja, mana, tantat, papata, ima, rantinicho. Si te has dado cuenta, en este caso es un caso muy especial. Se utiliza después del sujeto y al finalizar toda la oración. Aquí está, mira. Ñoja, mana, tantat, papata, ima, rantinicho. Yo no compro pan y papa. Por ejemplo, igualito en el segundo caso. Han, mana, ¿ya? Hocha, buasbima, tian, kichu. Aquí está, ¿ya? Por ejemplo, aquí, tian, kichu. ¿Te das cuenta? Utilizamos ese tipo de expresiones, ¿ya? Entonces, ¿ya? Estamos utilizando que el famoso y. Tú no estás en la casa y en la laguna, ¿ya? Entonces, ni en la laguna podría ser, o y en la laguna, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ¿algo más que puedan ustedes decir aquí? Cancho, mana, chimaya, pues, rimaricamos, ¿están entendiendo claro?
Claramente, ya. Ari, Muy bien, ¿ya? Entonces, mira, tenemos estas ideas, ¿eh? Entonces, la negación, en este caso, estimados amigos, otra vez vuelvo a repetir, siempre va a ir después del mana, ¿ya? Y al finalizar va a ir el chu. Estos son elementos de negación que son muy usuales en el quechua, ¿ya? ¿Por qué son muy usuales? Porque realmente, estimados amigos, hay reglas de negación, pero en este caso, una de las reglas, pues, es cuando nosotros ponemos al inicio del objeto y al finalizar la oración, ¿ya? Igual aquí, por ejemplo. Nos dicen, Han kuna mana, ¿ya? Waitata aichate ima mikungi chiquicho. Ustedes no comen flor y carne. Podría ser, ¿eh? Estoy negando. Pero en este caso, muchas veces, mira, aquí cito, voy a poner aquí. Y no siempre ponemos flor y carne. Según el contexto, hay veces podría variar y decir ni carne. ¿No es cierto? Entonces, suele pasar esto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Mira, vamos a ir a una expresión negativa aquí, ¿ya? Y veamos esto. Ya voy a poner expresión negativa con el ima. Ya está. ¿Qué es lo que debo entender aquí? Lo siguiente. Cuando es expresión negativa, estimados amigos, muchas veces este ima va a traducirse como, normalmente sería y, o simplemente como él, la negación ni. Una disyuntiva, ¿eh? Que le dice, oye, ni vas a comer esto, ni esto. ¿Y cómo sería esto? Por ejemplo, ya tengo esa idea que el ima puede traducirse en estos dos elementos. Puede ser uno el y el otro el ni, ¿ya? Y me da el porque en la negación decimos, pues, tú, por ejemplo, ¿ya? Tú, mira, una expresión negativa, no comerás, ¿ya? Papa ni huevo. Pero, profesor, ¿cómo digo esta oración en quechua? Entonces, muchas veces nos encontramos con este elemento, con este recurso ni. Ah, mira, un aditivo, ¿eh? Y si te das cuenta, estimado amigo, ¿qué nos está dando a entender esto? Porque esto es negación. Gracias a este no, entendemos que es negación. Y dice, tú no comerás papa ni huevo. Entonces, imagínate un problema. Por ejemplo, pongo, tú, ham, no comerás, mana, comerás, mi kun, ¿ya? Mi kun ki, chu. Ya está. Mi negación que puse aquí, no comerás, ya lo tengo. Han mana, mi kun ki, chu. Ahora, recuerda esto. Papa ni huevo. Pongo espacio y en ese espacio que estoy dejando al medio es donde voy a poner mi recurso. ¿Cuál sería? Papa, han, ¿ya? Digo, mana, con un espacio, aquí mira, ya en este espacito vamos a poner ham, mana, ¿ya? Y pongo papata, huevo, runtuta, ima, mi junquichu. Podría ser una forma adecuada utilizando el ima, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en el quechua? Hay un tiempo en el caso del quechua, ¿ya? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, tú no comes papa ni huevo, más el ni muchas veces se ha convertido como un préstamo lingüístico, ¿eh? Y a veces suele utilizarse aquí, dice, ni runtuta mi jungi. Vas a escuchar de manera frecuente en algunos lugares que van a utilizar esto. Han, mana, papata, ni runtuta mi jungi. Pero recuerda que esto viene del castellano. Y si tú vas a utilizar esto, entonces, mira, estás utilizando el castellano. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacemos? ¿Ya? Simplemente, ¿ya? Puedes poner, han, mana, papata, runduta, paz, mi junguicho. Si tú quieres negar en este caso, ¿ya? Estoy diciendo, tú no comerás papa ni huevo.
Este paz es el que me da a entender eso, ¿eh? Jamana, papá, me dicho. Tú no comerás papa ni huevo. Pero este paz, profesor, suele traducirse como también, ¿eh? Entonces, ¿por qué utilizo el paz? Porque el imán no va a funcionar adecuadamente, no va a trabajar adecuadamente, sino simplemente no va a darle esa coherencia, esa conexión adecuada a la oración. Porque si yo pongo esto y digo, jamana papata, runtuta, imán un quicho, es un poco raro, ¿eh? Pero se suele utilizar, ¿ya? Porque se suele utilizar el paz como un recurso auxiliar cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, aquí me pregunto, ¿por qué mi kunkichu es con KH? Recuerden que según el quechua sureño, estimados amigos, aquí nos dice que el ministerio, tú puedes utilizar cualquiera de ellos. Si tú deseas, puedes utilizar el mikunquichu, que es más quechua chanca, o el mijunquichu, que vendría a ser el quechua collao. ¿Ya? Ambas expresiones son válidas. ¿Ya? Y además de eso te dice el ministerio, si tú no encuentras una palabra en el quechua chanca, puedes prestarte el quechua collao, porque el quechua culiao tiene variedad de vocabulario más completo, ¿eh? Por ejemplo, palabras, terminología de profesiones, animales, cantidades grandes, tiene 50, 40 términos de vocabulario. En cambio, el quechua chanca no vas a encontrar. Más encuentras pues, palabras castellanizadas, palabras, préstamos lingüísticos. Eso es lo que vas a encontrar, ¿ya? Pero en el caso del quechua de Cusco, hoy día te puedo decir más completo, ¿eh? Es más completo, ¿ya? Aquí dice Hamtag, Manan, Papatapas, Nitag, Runtapas, Mijun, Kichu. Nitag. En este caso también muy interesante el ejemplo de vuestro compañero, por ejemplo, aquí por TikTok nos comenta y nos dice, Hamka, ¿ya? Hamka, Manan, utilizando ya, en este caso, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar eh, algunos recursos como la M, ¿ya? Papa, tapas, ¿ya? Nitaj, runtutapas, mikun, dicho. Podría ser una expresión más amplia, ¿eh? Entonces, ¿cuál es en este caso, el disyuntivo, en este caso, el conector? Este, nitaj. ¿Qué significa nitaj, profesor? Nitaj, campaña chanakipaj, es tampoco, ¿ya? Tampoco. Entonces tú puedes decir, ¿eh? Hamja. ¿Por qué utilizo el ja, profesor? Es un validador enfatizador. La M, validador enfatizador. Papatapas, nitas, rundotapas, mi junquicho. Podría ser. Pero para que el nita funcione aquí, estimados amigos, debes tener dos recursos. El pas, el primer pas y el segundo pas. Entonces, eh, ya, también es un recurso que vamos a utilizar. Más adelante vamos a llegar a eso, pero es una forma de decir, ¿eh? Ham, hamana, papatapas, chinitas, rondotapas, mijunquicho. Puede ser un ejemplo muy interesante. ¿Ya? Estimados amigos, gracias por vuestro aporte. Es muy bonito que aporte. ¿Ya? Entonces ya tenemos esa idea, ya tenemos la idea clara de lo que estamos haciendo. Ahora, regresando a nuestro libro, ya tenemos aquí. Ahora sí es hora de trabajar, ¿eh? Nos dice ejercicios, traduce al quechua. Yo como manzana, pera y plátano. Recuerden que en caso de frutas, casi las frutas no existen en el quechua, pues estimados. Mana de nicho y añahuicuna, ¿ya? No tenemos terminología precisa de frutas. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no tengo terminología precisa, profesor? ¿Qué hago en esa situación? ¿A qué procede en esta situación? ¿Ya? En esta situación, estimados amigos, procede, ¿ya? ¿Qué cosa? Eh, pues que nosotros podamos utilizar algunos términos, como por ejemplo, nisja, que es exclusivo para préstamos lingüísticos, ¿eh? Por ejemplo, yo digo, no encuentro pues
Una lentes, por ejemplo, el término lentes. No encuentro en quechua. Y menos ni madre. Simplemente pongo lentes nisco. A lo que se llama, lo que se denomina lentes. O nisjata, dependiendo, estimados amigos, de qué conector voy a utilizar. Puedo utilizar lentes nisjata cuando es acusativo la expresión. Y puedo utilizar lentes nishawan cuando es instrumental. O lentes nishapi, por ejemplo, nishapi cuando es locativo. O sea, va a variar dependiendo a qué tipo de expresión me estoy enfrentando. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí actividades para trabajar. ¿Ya? Por favor, trabaje. Ella canta con guitarra, quena y zampoña. Guitarra, como se dice. Ah, fíjense. ¿Ya? Ya les di algunos elementos muy importantes o algunos ejemplos para que trabajen. Nosotros vamos a la chacra, al cerro y a la ciudad. Este es un ejemplo que podemos utilizar, ¿ya? Ahora nos dice, ellos traen ropa, zapatos y pantalón. Recuerden esto. Ellos traen, ¿qué cosa traen? Ropa, zapatos y pantalón. Ropa obviamente que es un término que generaliza todo. En ese caso podemos utilizar lo siguiente. Ellos traen paikuna apamunku. Ya paikuna achata. ¿Cómo se dice zapato en quechua? Pantalón en quechua. Zapato y marico mi Jesús así minchis. A ver. Zapatito. Zapato cheita. A ver qué se dice. Zapato, no, zapato, sótano. Zapato. A ver. Zapato, Vamos. zapatota. Una vez me dicen y me dijeron caucacho. Caucacho también dice, Purineita. Purineita es lo que debo caminar, no sé. Pero ojo, estimados amigos, no siempre vamos a encontrar terminología, pues, porque los incas, ¿qué cosa tenían? Sota. Tenían ujota o suta, ¿no es cierto? No tenían, pues, zapato y eso, entonces. Malagaste en Ramana, ya, o canchis, no canchis, o cremes papallo, dice alguno. Va a variar, estimados amigos. Por ejemplo, no, caucacho. A zapato, caucacho. O aquí en Ganingo, por ejemplo, que hay piscina papayu. O sea, churawak miguetapas. Maipitajeri rimaku, donde se habla esto, en varios lugares. ¿Ya? Joscope kamana ya rimakun kuchkaita nishut. Mana ya taringi joscope. Asuampas, kohlauliakta con apetarinki. Chay mi chay. Entonces, amigos, en otros lugares encuentras, pues, terminología distinta. Cheja, va a depender, ¿eh? Zapato nisca podría ser, zapato nisca. Como segunda para segunda tenemos ejemplos para trabajar. Aquí, por ejemplo, dice, ellos trabajan con tijeras, aguja y con lana. Tijeras, aguja. Ah, también. Y manatenta, ¿por qué ya puse algunos términos aquí? Para que ustedes vean esto. Utilicen el nisca, dependiendo, ¿ya? ¿Cómo está la oración? Che, imagina ya no y no puedo trabajar con lentes, ¿ya? Aquí, lo que estoy poniendo, para todos, lentes nisjata, sino va a cambiar de acuerdo a mi oración. Lentes niscapi, en el lente. Oiga, por ejemplo, lentes niscawa, con lentes. O sea, para eso vamos a tener que jugar con el famoso sufijo. ¿Ya? Cheichata y yachananchis. Muy bien. Ejercicio número 2 dice, noca, jabarigit, andata, papata. Y aquí a este ladito te puse algo más. Te puse un recurso para que tú completes. Gama. Aquí está. Noca, papata, andata y maíz. Sarata, ima, plantin. Puedo colocar esto, ¿eh? Kan, cochapi, wasipi, plaza. Plaza Pima Tianqui. Podemos utilizar esto, ¿ya?
Chaymi, wawqikuna. Kaypin kashan aska llamk'ananchis. Kaypa hawarinishillata, paykuna ayllupi llaqtapi barrio. Ya, barrio, y manipumi Jesús dice barrio. ¿Cómo se dice barrio en quechua? ¿Alguien nos puede decir? Adelante, alguien. Aylu. Miriam. Profesor, quiero hacerle una consultita. Ayllu y manicom barrio. Aylu. Se dice, estimados amigos, como el saya, Remálicame. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Profesor, Ver, usted puso, Miriam, imagínate, remálicame de por favor, solo quisiera que me aclare, cuando usted dice IMA, ¿eso también puedo poner one o estaría equivocado? Por ejemplo, cuando pone Paisarata, Runtuta, Trigutawan, Apamunca, ¿eso es correcto? Ya, en este caso, mira, cuando colocamos el one, y lo hemos explicado en la clase pasada, es un caso totalmente distinto, ¿ya? ¿Cuándo utilizamos el one, estimados amigos? Interesante tu pregunta, vamos a poner aquí, ¿ya? Y aquí está. Veamos. La expresión dice, nok, andat, papat, ¿ya? Y aquí me dice sarat, sarata. Y si le pongo one, rantin. La expresión tiene sentido, ¿ya? La expresión sí se entiende, estimados amigos, pero hay un problemita aquí. Este one cumple una función aditiva, pero ¿cuál es la función? Esta función es exclusivo para decir, por ejemplo, el más, ¿ya? Como quien diría en el castellano esta expresión de la siguiente manera. Yo compro pan, coma, papa, coma, maíz, más. ¿En qué situación utilizo este más? Cuando ya hice una actividad y le dije a mi papá que compre papa, maíz, que compre, y al final yo le aumento, oye, te compras maíz más. Esa es la función del one. Y es muy distinto cuando tú utilizas la expresión y dices de la siguiente manera. No, andat papat sarata ima rantin. En este caso, esta expresión se traduce al castellano ya no como más, sino como y. Yo compro papa, yo compro pan, papa, y en el quechua, en el castellano sería y maíz. Más que todo estoy enumerando, no estoy adicionando al final. Porque adicionar es pues cuando ya tienes una decisión tomada, dices voy a comprar esto, aquello y aquello, y al final dices, ah, esto más. Para eso sirve el one, como el caso aditivo. ¿Ya? Gracias. No debemos equivocarnos con esto. ¿Entendido? ¿Ya? Excelente, muy bien. Tenemos aquí algunas actividades, por favor, trabajen en ello. En esta actividad 3 nos dice, andata papata, maíz compré. Importante aquí aclarar, estimados amigos, los verbos que estamos utilizando tienen una característica, o podemos decir, estos verbos están en un tiempo y en una persona. Por ejemplo, compré está en un tiempo pasado y en la primera persona. Abajo, trajo. ¿Por qué? Porque necesito que practiquen la conjugación verbal. Jugaron está en el tiempo pasado y para la tercera persona. Ellos jugaron.
Entonces, de acuerdo a eso, tengo que completar aquí. Mira, por ejemplo, dice, mamá Iwan Taitewan, prima, sispa, panay, wan, ima, ya está. Jugaron en el tiempo pasado, estoy diciendo. Pujar, ¿ya? Pujar janko. Este sería mi ejemplo. Entonces, este pujar janko, ¿de dónde nace? Nace de la expresión que estamos poniendo aquí, del jugar. De esto nace. Entonces, por eso es que debemos tener mucho ojo cuando nosotros queremos realizar este tipo de acciones. Entiendan eso, por favor. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Por ejemplo, aquí dice, llevó, aparjan, llevó, canta, ella canta, él o ella canta. Estamos hablando. Compra, también. Entonces, estimados amigos, hay que tener mucho cuidado con estos ejercicios. Ahora, para terminar, tenemos aquí ejercicios que tú tienes que poner en verdadero y el falso de acuerdo a lo que es. Ima significa menos. Papata sarata ima, ¿es correcto? Ima puede usarse sin caso gramatical previo. Es muy complicado, ¿ya? No suele utilizarse casi. Ima se coloca al final de la lista, claro. Ima y Wan tienen la misma función siempre, no tienen la misma función. Ima puede traducirse como algo más. A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿la primera está bien o está mal? ¿Cuál es la primera? Mala. ¿Verdadero? Falso. Ya. Falso. Más falso. Excelente, excelente. Ya. La primera es falso. Falso. Ya. La segunda, Papat Sarata Ima, ¿es correcto? Verdadero. Verdadero. Ya. Verdadero. Ok. Tercero, Ima puede usarse sin caso gramatical previo. Ana ya chanicho. Verdadero. Ujú. ¿Qué dice? A ver. Falso. Sí, falso. Falso vamos a Sí, poner por esta vez, ¿ya? Ima se coloca al final de la lista. verdadero. Verdadero, muy bien. Ima y Wan tienen la misma función siempre. Mana. Mana, Falso, ¿eh? falso. Falso. Más falso. Ya. Ima puede traducirse como ¿y algo más? Falso. Falso, ¿eh? Falso. Ima aparece también en preguntas. Falso. Imasutiki. Ari. Mm. Verdadero. Pero, ojo, ojo, mira. No te confundas con esto. Pero no, pero El es algo Ima fijo. Sutiki, Tiene que ser al final. ¿ya? Ima Sutiki, estimados. El Ima es un pronombre interrogativo. ¿Cuál? ¿Mm? ¿Ya? El Ima es un pronombre interrogativo. ¿Cuál? ¿Cuál? Tanto no puede aparecer una pregunta. Pregunta. Marcos. Pero ojo, mira, si yo te pregunto lo siguiente, no pat anda tazarat papat ima, ranti, a ver, vamos a poner, ¿ya? No, anda papat tazarat ima ranti nichu o rantzarchu. Ah, sí funciona, ¿eh? Mira, cuando hacemos preguntas y decimos, a ver, yo voy a comprar papa, maíz y pan, en este caso sí funciona. Entonces diríamos, en el caso del quechua, que sí es verdadero esta expresión. No anda papat sarata, ima, ranzar. Yo. Ahora sí, Funciona en futuro, profesor, ¿no? Un sí, futuro. también funcionar en el tiempo presente. Rantinichu, ¿ya? Rantinquichu, podría ser, ¿ya? Muy bien. Entonces, Y
caso, Y en pero- pasado rantiranquicho sería, ¿no? claro, por ejemplo, podemos poner no antat papata. O aquí podría preguntar, en vez de nuca ponemos ham. Ham papata sarata ima ranti ranquicho. ¿Ya? Ranti ranquicho. No, correcto. Funciona. ¿Ya? Sí funciona, sí funciona. ¿Ya? Mm, ahora, ¿qué más encontramos? Nos dice lo siguiente. ¿Se usa solo con personas? Falso. ¿Ima indica adición? No. Indica No. enumerar. Falso. ¿Ya? ¿Ima no Falso, existe quechua? Falso, sí existe. Falso. falso. Muy bien. Muy bien, amigos. Entonces, tenemos ya desde la página 17 a la página 20 para trabajar, para tener ya un poco más de conocimiento de todo lo que estamos haciendo. ¿Entendido? ¿Alguna duda, pregunta aquí? ¿Comentarios? Ancho Manacho. No hay comentarios. Nada. Yo le he entendido muy bien, profesor. Yo ya caché, yo ya caché. Ya, excelente, excelente, Aline Michenja. Ahora, vamos a continuar, ¿ya? Uno de los temas muy interesantes también es un conector lógico aditivo, que también cumple la función de aditivo, es el famoso PAS, ¿ya? Ahora, el PAS, estimados amigos, se traduce al castellano como también, ¿eh? Hemos avanzado varias veces y decimos no japas, jampas, paipas, guarnipas, jaripas, aljopas, michipas. Siempre. ¿Eh? Entonces, ¿qué podemos decir? Definición. El paz se utiliza para expresar la idea de también. Bien, Bueno, pues, también o igualmente. Esa es la idea. En una oración, sirve para añadir información o indicar que algo se aplica además de lo mencionado previamente. A ver, veamos. Puede emplearse con sustantivos, pronombres y verbos. Por ejemplo, con sustantivos. Yo digo, rolipas, roli también. Huacapas, la vaca también. Aljopas, el perro también. Sonjuipas, mi corazón también. Ahora, en pronombres. Puedo utilizar en pronombres. ¿Cómo? Por ejemplo, yo, Jampas. yo japas, yo No, también. Yo también. Ampas, Paipas, ya, paipas. Napas. ya, muy bien. Ya, Juan. ya tenemos esa idea. Y en verbos. Aquí está el temita, ¿ya? En verbos es un caso muy especial y ahorita lo vamos a ver, ¿ya? O segundo para segundo. Ahorita lo vemos. Se coloca inmediatamente después de una palabra que requiere resaltar como también. Eso debemos saber. Que siempre va a colocarse después de una palabrita que tú quieres resaltar como también. Juanpas, ya está, estoy resaltando, ¿eh? Nos dice también, no requiere un sufijo anterior a diferencia del one. Recuerden que el one aditivo sí o sí necesitaba un sufijo con anterior, pero en este caso el pas puede trabajar solito, sin la necesidad de un sufijo anterior. En modo negativo se combina con mana y chu para expresar tampoco. Ahora, ¿ya? Recuerden esto, tampoco, ¿ya? En el caso de negativo. Ejemplo, dice. A ver, mira. Para esto, tenemos dos recursos muy importantes, estimados amigos. ¿Cuáles son esos recursos que debo tener en cuenta? Los recursos que debo tener en cuenta es oración 1, ya aquí está, oración 1 y la oración 2. Sí o sí, estimados amigos, dos expresiones. 1 y 2. ¿Ya? Zeta y Yachanay. Entonces, estimados amigos, cuando tenemos dos oraciones, siempre va a trabajar así en algunos casos. Dice, no capullane. Y al final pongo mamá y paz. Mi mamá también. O si no, no consideres las oraciones, simplemente puedes utilizar un recurso. No capullane, mamá y paz. En ese caso dice, yo juego, mi mamá también. Podemos decir, oye, yo juego, mi mamá también. Suleimani, puedo poner así.
O en algunos casos, por ejemplo, ñuqapas ruwani. Yo también trabajo o hago, ¿eh? La expresión sería ñuqapas ruwani. Aquí está. Pero ojo, estimados amigos, aquí hay un errorcito que les voy a indicar desde ahora. Según el ministerio, recuerden esto, ya no se utiliza el ruani, sino se utiliza el rurani con R. No se equivoquen eso, ¿ya? El ministerio en su manual sacó esta regleta que decía, ahora ya no van a utilizar ruani porque normalmente en Cusco se habla así. Puedes hablar ruani, ruanqui, pero tu escritura tiene que ser rurani con R, ¿ya? R al inicio con todo R. No hay W en este caso. Eso dice el ministerio. Entonces, nos debemos guiar con eso. Carlos Paz Camunca. Carlos también vendrá. Mira, Carlos Paz. ¿Qué precio? Carlos Paz Camunca. Carlos también vendrá. Campas Yachanqui. Mira, fíjate esto. Campas. Tú también sabes. Paipas Taquinca. Aquí está. Paipas. Él o ella también cantará. Utilizamos eso. Noqaykupas mikuyku. Aquí está. Noqaykupas mikuyku. Nosotros también comemos. Entonces, estimados amigos, ¿cuándo utilizamos en un verbo? ¿Ya? Ahorita vamos a llegar. Modo negativo. Dice, noqapas. Mira, fíjate. En este caso, estimados, cuando es modo negativo, el pas mayormente va a estar unido al sujeto de la oración. Siempre, en la mayoría de los casos, vamos a encontrar aquí, mira. Fíjate. Noqapas, hampas, paipas, hankunapas, chaymi, jawaritz. Siempre va a estar unido. Paikunapas, unido siempre va a estar. Pero el negativo es muy distinto. Mana, hamsarchu. Mana, yachanquichu. Mana, purinchu. Mana, rantikuchu. Mana, takin, kichischu. ¿Ya? Mana, takin, kichichu. Ya está. Entonces, ahora, estimados amigos, ¿qué más podemos decir? El modo negativo ya lo tenemos aquí. ¿Ya? El modo negativo ya lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Ya? Aquí vamos a traducir algunos ejercicios que son muy sencillos. Yo también estudio. Ella también baila. Esto sí está a un nivel muy básico para que entiendan el uso del paz. Porque recuerda aquí, ¿a dónde se utiliza, a dónde se va a adherir, pegar el paz? Aquí, al sujeto. Ella, aquí es donde se va a pegar. Yo también estudio, ¿no? Japas y ella también baila. Paipas, tusumi. No capas, nosotros también iremos. No hanchispas o no haikupas, risa. Ustedes también trabajan. Hankunapas, yankankichi. Ellos también cantarán. Paikunapas takin hanku. Por eso, ¿no es cierto? ¿Cierto? Esto vamos a completar. El Ahora, papas, dice, papas, puño. ya, como igual. Mira, dice, ejercicio 2, completa el quechua, añade el sufijo pas a las palabras en negrita para completar las oraciones y además incluye el caso aditivo. Te estoy dando una idea más. Primero, tienes que completar las oraciones con el sufijo pas. Después de completar, ¿qué vas a poner? Vas a poner el caso aditivo. Esto sí es un poquito más fuerte el ejercicio. ¿Cómo sería en este primer caso? Dice, mira, 4 panes más. Ñoja, paz. Mira, fíjate. Aquí, en este espacio, voy a aumentar el paz. Ñoja, paz. Javarikepkash. Churar panini. Ñoja, paz. Ahora dice, tawa, 4 panes más. Rantini. Entonces pongo, 4 panes más.
Anta tawan, tawa, Ñuqapas tawa t'anta anta tawan tawan, tini. Ya está. Ñuqapas tawa t'antatawan ranti. ranti, Estoy aumentando el caso aditivo. aditivo wan. Aditivo más el pas. Así funciona. Han. Hanchis runtutawan mijun. Ampas ¿Ya? kinsa Pero, papa ojo. tawan rantinki. ¿Cómo? Ampas Campas, kinsa Ya. papa tawan rantinki. Ya. Ah, no, 7 huevos más. 7. canchis, Hanchis runtutawan. runtutawan, Ah, pero aquí hay Ampas algo más, pues mira, chicos, a ver, papa entiendan. tawan. Mira, escuchen, miren. Han, le aumento aquí pas. Tawan ima ampas, A ver, rantinki. un momentito, a ver. Mira, Hampas nos dice aquí. Y aquí pongo el número. Ah, me dice 7 huevos más. Entonces, aquí le aumento. Papata, ¿ya? Papata, 7 huevos más. Y pongo canchis aquí, runtutawan, Ima Antes. rantinki. runtuta, wan, tawan, mikun. mikunki, Ya está. Rantinki. Así voy a completar mis, el wan, ¿ya? Cheta, respóndele alita, el wan. punta chinkits, ¿ya? Checha, kasha, llankana, y panay. Ya no Tienen hay. que trabajar esto. ¿Entendido? Muy bien. Tenemos ya el ejercicio 2. ¿Ya? Ahora, el ejercicio 3 simplemente es relacionar. ¿Ya? Relacionen esto. No está fácil. Esto no No necesita. papas. ¿Ya? Ujú. Describe agregando el pas. Agrega un elemento al listado usando pas. Yuha takini. Ham. Hampas. Takini. Takinki, Ya está. Ampas Y aquí. pongo Hampas takini. ¿Entendido? Ya. De acuerdo a lo que nos pide, vamos a trabajar. Mira, dice. Carlos Purin, Pedro Paz, Purin, Nuhaiku, Ruaiku. Hankuna, Paz, Ruanquichis, Ruanki. Ruran, Kich. Ruranki. Ruran, Ruranquichis, Kich. Ruranki. Muy bien, entonces vamos corrigiéndose, estimados amigos. De acuerdo a lo que nos pide. Muy bien, estamos en la página 23. Ahora ponemos verdadero o falso. El sufijo paz significa también, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Ya? No dice, ¿se necesita un sufijo anterior para usar el paz? Sufijo, no, falso. Falso. Falso, ¿no es cierto? El sufijo paz Falso. puede ir directo. ¿No japas significa yo también? Verdadero. ¿Verdadero? Ya. Capas. Verdadero. ¿El paz puede ir con sustantivos y pronombres? Sí, Verdadero. verdadero. Ya. ¿En negativo, mana, paz y chu significa tampoco? Mano, falso. Verdadero. Verdadero. Tampoco. En el negativo es tampoco, pues. Verdadero. Claro. Muy bien. Hampa significa también. Pampas, tú también, claro. Pampas. Verdadero. Paipas. Tú. A ver, él también. En este caso me llama la atención, mira. A ver, veamos esto. Mira, dice, en negativo, mana, paz, chu significa tampoco. Veamos, analicemos una oración. Por ejemplo, dice, Ñujapas tusuni. Ya. Tusuni. Es una expresión en modo afirmativa. Yo también Bailo. 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 Ya, excelente. Yo también bailo. Ahora, negativo. Ñujapas Papas, mana, Manan tu su nicho. tu sonicho. nicho. Yo tampoco Tampoco bailo. No bailo. bailo. Ah, mira, fíjate. Entonces, pero fijaos esto, estimados amigos. La La estructura. palabra no te le falta, profesor. Yo tampoco no bailo. Yo tampoco bailo. Ay, ay, ay.
Igual, pero esto ya te indica, pues yo tampoco bailo, Yo obvio, tampoco nomás está bien. ¿no es cierto? Entonces, podemos eso, es la negación. Pero ojo, estimado, la estructura es ñujapas, primero el pas, aguarí, luego viene el mana Y y luego al chu. final chu. Entonces, eso es lo que nos pide, ¿eh? Pero Ujú. cuando nosotros regresamos a nuestro libro, encontramos otra estructura. Mana, pas y chu. ¿Estaría correcto? Entonces, Mm, según la estructura, está falsa, es una F, ¿ya? Es un arte de falso, ¿ve? Así como ustedes entenderán. Ya está. Ahora dice, María Paz Jamuca significa, a ver, Campas, ¿significa él también? No, falso. Falso. Es tú Jampas también. significa tú también, ¿no es cierto? Ajá. Jampas, tú también. Paz se puede colocar después de un verbo conjugado. paz. A ver, pongamos esto. Nos dice, hay un tema que vamos a avanzar en la siguiente clase, pero es muy interesante, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice lo siguiente. Un verbo conjugado, ¿ya? Mi juni. ¿Y puedo poner después de eso mi junipas? Mi junipas, Mano. Falso. iman, hanma, Papasanki. hanma, Nata cocoa. hoku, sunki. Sanki. Así funciona. Pero ojo, estimados amigos, Mi este juni, tipo de expresiones que estamos jawa, viendo sunki. son expresiones que vamos a avanzar más adelante, que son, pues, en este caso, condicionales, ¿eh? Mijonipas, manapas y manjama oxenki. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué te importa? Coma o no coma, ¿y a ti qué te importa? Así, ¿eh? Coma o no coma, obviamente, a ti que te Importa. importa. Ya, y manjama oxenki. Entonces, esta sería una expresión. Si te has dado cuenta ahora en el quechua, ya sabes que decir, oye, ¿qué te importa? ¿Qué me importa? Entonces, podemos utilizar eso. Entonces, nos dice aquí, paz se puede colocar después de un verbo conjugado. Sí, Sí, puede ser. verdadero. María Paz Jamonja significa María también vendrá. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Ujú. ¿El sufijo paz se puede usar para enumerar elementos? Mm, Verdadero. Paipas. No capas. No papas. Paipas, No, pero Ah, acá dice elementos. elementos. a Mano. ver, vamos a poner aquí. ¿Se puede utilizar para enumerar elementos? Veamos. Vamos a ponerlo a prueba. ¿Ya? Manca tapas, huisla tapas, Capas. ¿ya? Ucu tapas apamunki. Ah, pero en este caso, ojo, cumple una función muy interesante que para el paz utilizamos un Correcto. sufijo. Huisla, tapas, ucu, tapas. Tapa. Puede funcionar así, apamunki, pero también podría ser de la siguiente manera. Mancata, mancapas, mira, fíjate, mancapas, huislapas, Capas. podría Ocupas. ser ocupas, hili llaña kachkan, hili llaña Ña. Casca. kachkan, Kashkan. ya está. Entonces también funciona así. Entonces sí podemos enumerar, ¿eh? La olla también, el cucharón también, el plato también están sucios. Illaña kashkan. Sucios nomás están. El ña, estimados amigos, es un elemento muy importante. ¿Qué significa ña? Ya. ¿Ya? Ya. Yo ya, dice. Ya. Entonces, esa es la traducción. Vamos a llegar. Hay un tema que estoy viendo, el uso de algunos enfatizadores o intensificadores.
Atuliaña. Es grande nomás ya. Huchiliaña. También vamos a utilizar en Pisillaña, kashan, pisillaña. que hace poquito nomás ya. ¿Sí, sí? Entonces hay intensificador que utilizamos. Muy bien. No capas mijoni, ¿es correcto? Correcto. ¿Cierto? Verdadero. Ejercicio 6 nos dice, completa con paz para indicar también. No katakini, hampas tagin. Eso sí, háganlo. Muy bien, estimados amigos. Tenemos aquí en modo afirmativo negativo. Mira, aquí. Les he dado un grupo de oraciones que están en el ejercicio 7 en modo afirmativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir en un modo negativo. Mira, la primera opción, no kayache ni hampas. ¿Cómo sería en modo negativo? Si yo te dije, No no kamana. yachani y pongo hampas ya chanki. ¿Cómo sería el modo negativo de estos? No kamana yachanichu, kampas, mana yachankichu. Ñuqamana Yachanichu, yachanichu, ya, kampas, hampas, kampas, mana mana yachankichu. yachanichu. Excelente. Entonces vamos a convertir todo este grupo de oraciones que están en modo afirmativo a un modo negativo. Negativo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, por ahora, por hoy día nos quedamos hasta aquí. A la siguiente vamos a ver el uso del doble paz. ¿Cuándo utilizo el doble paz? Pero por ahora mi tarea tengo que hacer desde la página 17 hasta la página 25. Entonces, la tarea, estimados amigos, aquí dice, trabajar desde la página 17 17 hasta al 25. 25. Ya está. Por favor. Como les voy recordando, va a depender mucho de ustedes todo este tiempo de aprendizaje que tenemos. Yo les puedo decir más cosas, pero recuerden, lo que yo enseño, ustedes tienen que duplicar, pues tienen que practicar más tiempo. ¿Ya? Chele, Panay. Entonces, por ahora nos quedamos aquí. Así que, amigos, Yachachi, tapukuita munani. vamos a ver. Eh, el día lunes no entré a clases y no me he desconectado, entonces, como el libro, ¿cómo lo vamos a adquirir? Los que los que ya trabajan conmigo desde hace tiempo ya tienen el libro, ¿ya? Por ejemplo, se les ha dado acceso a una carpeta a todos los que hemos trabajado desde marzo, creo. En esa Ujú. carpeta está justo aquí, mire, vamos a mostrarles, ¿ya? Eche pues. Estimados amigos, entren a su carpeta de Google, donde les no es esto, ¿ya? A ver un momento. Aquí está, mira. Entren a la carpeta que se les ha compartido a todos. Estamos aquí, justo donde dice Quechua 2025, se les ha compartido este material. Entonces, entrando a esta carpeta Quechua 2025, van a encontrar una carpeta que dice Quechua según Sureño, según Minedu 2025. Ingresan a esta carpetita y van a encontrar todos los libros. Primer libro, segundo libro, tercer libro. Todos los libros que tenemos con todos sus videos, materiales extra de manera secuencial. Y aquí, escritura dice. En escritura van a encontrar Quechua Sureño, el libro que tenemos, con el que estamos trabajando y tiene esta portada, estimados amigos. A ver, esta portada. Quechua Sureño, escritura. Ya está. Ingresa y véanlo, háganlo imprimir. Y aquí está la primera sesión grabada. Aquí. Y ya está. Ahorita lo voy a subir el material extra también que tenemos. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tienen todos los recursos para que ustedes puedan trabajar. Y si aún les falta, entren al primer libro para que puedan igualarse. Aquí están todas las clases que hemos avanzado. Igualito, en el segundo libro también está todo lo que todo lo que se ha avanzado.
Y si quieren un poquito más conocer sobre el manual, este manual que está diciendo, manual de escritura quechua sureño comprimido, mis materiales todos están de acuerdo a este libro. Ya, este libro que está aquí en la página que les estoy compartiendo es el manual, todo el material para nosotros trabajar. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tienen todos los recursos necesarios y si quieren un poquito más mejorar, por ejemplo, aquí en 90 videos entran, aquí vas a encontrar 90 videos de todo lo que es el quechua, de todos los sufijos, indicándoles paso a paso. Y si quieren ustedes seguir aprendiendo los sufijos, aquí les estamos mostrando. Este libro no es mío, es un libro de unos amigos de Huancavelica, este, el módulo 2. Los videos que van a encontrar están en el mismo orden de todo esto. O sea, de todo este capítulo de libros, del libro que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, hay libros, pues, el sufijo tal, pero no tiene pues más explicación. Si no encuentras la explicación, ¿qué haces? O si no entiendes, aquí vas. Aquí dice documento sin título, vas a encontrar totalmente todos los 90 videos de cada uno de los títulos del libro. ¿Ya? Eso es para que puedan mejorar un poquito más. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí otros libros. Si ustedes quieren aprender un poquito más de, en este caso, de vocabulario, les sugiero que entre aquí a donde dice libros y aquí dice sopa de letras en quechua. Busquen este libro de sopa de letras en quechua. Es el primer libro de sopa de letras a nivel Perú que tenemos. Utilicen eso. Busquen vocabulario bastante, desde los animales. O sea, todo, absolutamente lo que es vocabulario vas a encontrar. Te falta conjugación, entras. Mira, en el índice dice lo siguiente. Ya, este es el libro de pupiletras que tenemos, que se les ha compartido a todos. Entonces, aquí, estimados amigos, vas a encontrar todos los temas que nosotros tenemos. Ya, este es un tema en pentavocálico todavía. Recién nos estamos convirtiendo en trivocálico, estamos haciendo un trabajo arduo. Aquí está, mira, consonante por consonante, no tema por tema. Familia, verbo ser, saludos, pronombres personales, interrogativos, indefinidos, números, adjetivos, profesiones, todo vas a encontrar aquí. Y buscas las palabras. Por ejemplo, yo utilizo esto en el colegio, una manera de enseñar a mis estudiantes que aprendan vocabulario. Y si no, por ejemplo, vas aquí donde dice cuentos clásicos en quechua, encuentras todos los cuentos clásicos que nosotros hemos escuchado. Y aquí está, mira, los cuentos clásicos en quechua. ¿Cuáles son los cuentos clásicos? Aquí están, son 14 cuentos. Y si no quieres leer el cuento, vas aquí, ¿ya? Y encuentras aquí audios de cuentos clásicos y cuentos andinos. Ahí están los audios, ¿ya? Entonces, estimados amigos, tenemos un paquete completo que ustedes tienen para aprovechar al máximo todo lo que quieren del quechua. Profesor, disculpe, yo ingresé desde junio, no desde marzo. Igual está actualizado todo, no te preocupes. O sea, yo les he dado acceso a la página de Quechua 2025, ahí está todito esto. El libro también que está con el forro de la niña. Sí, todito. Sí está todo eso. Profesor, yo quiero hacerle, Gracias, profesor. quiero preguntarle, sabe que yo estoy desde el inicio y creo que soy una de las primeras que me inscribí y en la carpeta del libro 3 está vacío, yo no lo tengo. Siempre nos decía usted de que lo estaba recién terminando de hacer el libro 3 y no lo tengo, por eso le escribí y le Ya, pedí que por otra vez favor me voy envíe. a actualizar tu correo, ¿ya? Entonces, ¿cómo haría? ¿Le mando mi correo? Tu correo mándame y otra vez voy a actualizar. Por favor, le voy a agradecer porque ese día estaba yo en un lugar donde podían imprimir y abría mi correo y nada y quiero practicar, profesor. Le voy a escribir entonces y le voy a mandar mi correo. Le voy a agradecer. Ya, está bien. Ya, bueno, Profesor, Profesor, también yo he abierto el libro 3 y está vacío. aquí han abierto el libro 3. A ver, los primeros no lo tenemos, creo.
El tercer libro. Sí, sí, sí. Ya, si no, Sí, está aquí. profesor. En el segundo libro, ahí está, mira. Quechua sureño, tercera parte, dice. No, primera y tercera parte es otra cosa, no es lo que estamos haciendo ahora, profesor. Ah, sí, qué raro. Y yo lo tengo impreso de todo eso. Ya, Siempre he estado permanente ya. desde que dábamos evaluación al comienzo, todo. El primer libro es esto. A ver, todos tienen esto, ¿no es cierto? Sí, del Eso sí. viejito. Ya, es el primer Ujú. libro. El segundo libro que tenemos es esto. A ver, vamos a ver. Este es el segundo libro. Abajo hay dos partes. Ese Ahí está, tiene, mira. Quechua ese sureño sí es la tengo. segunda parte. Ese sí ¿Ya? también lo Sí, tengo. también Ya. lo tengo. El tercer libro está aquí, mira, al lado nomás. Ahí está, mira. Quechua sureño estandarizado, tercera parte. ¿No es cierto? Pero ábralo a ver hasta más abajo. Ahí También está, eso lo he descargado. ahí está todo. De ello estamos trabajando, profesor. Es el tercer libro. Ahora, el cuarto libro está aquí, en escritura. Aquí está. Este es el cuarto libro. ¿No es cierto? Profesor, yo tengo todos esos, pero ¿qué se llama? No está actualizado. Así que raro. Ya, No, no. escríbame los que no están actualizados y lo voy a actualizar tal vez por alguna situación ha pasado, pero está ahí todos los libros, ¿ya? Ahora, el de usted pues está actualizado, pero el mío no está, no nos ha mandado esas cosas. A los Ya, últimos que se han inscrito sí lo tienen, pero le voy a mandar mi correo, por favor. ya, me manda su correo, por favor. Ya, muchas Ya, gracias. estimados, ya nos vemos entonces el día viernes, ¿ya? Tú pones Alguien, Ya. llama. Añay, tú pones cama mauta Añade, Tú pones, tú pones. Tupananchikama yachachi. Tú pones.